Bueno, empecemos. No me está cargando. Bueno, mientras me carga esto, puedo empezar a hablar. Bueno. Clase de hoy. Antes de que me olvide. Vi que estuvieron, por supuesto, entregando los TP0. Muy bien. No todos. No se olviden de todo lo que tienen que hacer para entregar el TP. O sea, que cuenta como entregado. Si no hacen el pull request, el TP no está entregado. ¿No? Entonces, todos los que no me hicieron el pull request, yo no los corregí. Porque no tengo dónde corregirlos. Entonces, no se olviden esa parte. ¿Sí? Me voy a presentar así. Tengo miedo de que si no, no se vea. Bueno. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Sí? Hoy nos queda ver un tema más y al final de la clase vamos a presentar lo que es el primer TDA que tienen que hacer, que es la pila. ¿Sí? Ya estuvieron hablando un poco con Martín, si no me equivoco, que implica, ¿no? Este TDA que implica una pila. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros después, ¿no? De vuelta, quizás ya hablaron más en detalle, la verdad que no estoy seguro, pero igual lo repasamos. Primero que nada, repasemos esto, ¿no? Que si no entiendo mal, deberían haberlo mencionado o hablado un poco en la clase pasada. ¿Qué es una interfaz? Particularmente. Como un modelo que tiene que seguir los objetos del tipo para pertenecer. Está bien, no está mal. Usamos todas las palabras correctas, no sé si en el orden adecuado, pero está bien. O sea, ¿de dónde se definen los comportamientos o la seguridad del TDA? Puede ser. Eso es un uso que le podemos dar a las interfaces, ¿sí? Definir comportamiento para nuestros TDAs. Pero bueno, entre las dos respuestas algo sale, ¿no? O sea, la idea es que una interfaz me permite definir algo genérico entre comillas, me permite definir una suerte de plantilla o template que tiene que seguir alguien para poder decir, ok, yo cumplo con esta interfaz. Una vez que alguien cumple con esa interfaz, podemos interactuar medio como si no nos importase realmente el tipo que hay por detrás con cualquiera que le implemente. Esa interfaz me permite definir un comportamiento común que yo puedo usar desde muchos tipos concretos. Ahora vamos a cómo lo usamos con los TDAs. ¿Cómo se escribe todo esto? Esto es medio anónimo, ¿no? Siguiendo el siguiente ejemplo. Mi interfase es figura. ¿Sí? Mi interfaz de figura me define el siguiente comportamiento. Me define que hay un área, me define que hay un perímetro. Yo puedo tener X cantidad de tipos concretos que, si yo quiero que implementen esta interfaz, necesito que implementen este comportamiento. ¿Sí? ¿Qué implica implementar este comportamiento? Bueno, implementar los métodos que me dice la interfaz que tiene, ¿sí? Con la firma que tiene. La firma, en este caso, es un método área que devuelve un float y un método perímetro que devuelve un float, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? En mis tipos concretos, rectángulo y círculo, implemento cada uno de esos métodos. ¿Se ve o se ve medio borroso? Se ve medio borroso. Quizá los que están muy lejos lo ven mejor. No, es un poco mejor. ¿Qué hago con esto una vez que ya lo definí? Simplemente lo uso, ¿sí? En cualquier lado que yo necesite hacer algo con alguna figura, ¿sí? Yo voy a recibir una figura y la voy a usar siguiendo la interfaz, mejor dicho, siguiendo los métodos que define la interfaz, ¿no? En el fondo no me interesa si estoy usando un rectángulo, un círculo o qué. Yo lo puedo llamar indistintamente. Y la función medir, lo único que le interesa es que reciba una interfaz y sabe que puede usar los métodos que define esa interfaz, ¿sí? La gracia es que no puedo usar nada más. Si el rectángulo tuviera más métodos que no están en la interfaz, la función de medir no las puede usar, ¿sí? Pero lo único que recibe es una figura, ¿sí? Bien. ¿De qué me sirve todo esto, no? Más concretamente. Acá ya vemos un primer uso, que es poder trabajar indistintamente según el tipo que yo tengo. Si yo sé que tengo que medir algo, bueno, lo mido, llamo al área de lo que sea que estoy midiendo, nunca me interesa realmente en el fondo qué es lo que estoy usando.
¿Cómo? Está bien. ¿Cómo es que sabe el lenguaje, ¿no? que están cumpliendo con esta interfaz? No hay ninguna palabrita mágica en el medio que me lo diga. Es todo implícito. ¿Sí? O sea, como les dije hace un tiempo. Cuando diseñamos el lenguaje dijimos, bueno, vamos a... hablo en primera persona, no sé por qué. Pero los que diseñaron el lenguaje dijeron, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. ¿Sí? No es necesario tener que definir yo a mano que estoy implementando la interfaz o definirle qué métodos uso. Si los definís ya está, macho, listo. No hay que darle mucha bola. Pero es más confuso. Es más confuso, ¿no? O sea, yo a priori... Si estoy... ponerle estos elementos pertenecen a esta interfaz. Es a propósito, sí. O sea, es verdad que si yo veo solamente el círculo, no sé qué interfaces está cumpliendo. ¿Sí? Puedes cumplir varios. Ahí está la gracia. Cada tipo que nosotros hacemos puede cumplir la cantidad de interfaces que sea. En realidad, no, nada me lo limita. Eso también me permite implementar interfaces que no hice yo, que hizo alguien más. O que yo hacer interfaces para que lo implementen tipos que hizo alguien más. ¿Sí? O sea, no estoy limitado a qué puedo implementar y qué no. ¿Sí? Entonces es mucho más versátil el lenguaje en ese sentido. Puedo tranquilamente extender cosas de Standard Library utilizando interfaces y listo, nadie me lo prohíbe. En otros lenguajes no se puede, porque no puedo modificar el código de Standard Library. Yo puedo decir, por ejemplo, todos los objetos que cumplan, o sea, que manejan la interfaz, se imprimen de tal manera, por ejemplo. Sí, podemos decir que todos los objetos que cumplen interfaz figura se imprimen de tal manera, haciendo un método de imprimir, y bueno, después implementándolo en cada tipo que queremos que implemente figura. Entonces después si la quiero imprimir, lo imprimo. ¿Y qué es imprimir? No sé, lo que me interese. El círculo cuando se imprime me muestra que su radio es tanto. Y ya está, eso es lo suficiente. El rectángulo me imprimirá la base y la altura, no sé, lo que se les ocurra. ¿Sí? Siempre y cuando cumpla todas las métodos. Claro, siempre y cuando implementemos todos los métodos que definen la interfaz en cada tipo. ¿Cómo lo usamos en TDAs? Como habían dicho por acá hace un principio, ¿sí? Yo puedo tener distintas implementaciones concretas de algún tipo de TDA, algún tipo de estructura en específico, ¿sí? Tener una interfaz común, que es la que me define el comportamiento de ese TDA, ¿sí? Que es al fin y al cabo lo que nos interesa, cómo es el comportamiento. Y después en cualquier lado que queramos usar ese TDA lo usamos como la interfaz, ¿sí? Entonces no me interesa cómo está implementado. Por ejemplo, si es una pila enlazada, o es una pila dinámica, o es una pila multifacética. Yo lo opero como una pila, ¿sí? Yo sé que la pila va a tener las 4 operaciones que tiene una pila. Y nada más, ¿sí? Que es lo único que me tendría que interesar. Lo cual está genial, ¿sí? Nos permite justamente esconder comportamiento en otros lados. Y si en otro día quiero implementar una pila, no sé, ya no se me ocurren más palabras, pero la pila que fuera, la puedo seguir implementando, siempre y cuando implemente la interfaz, después la enchufo donde ya está funcionando y listo. Si no tengo que cambiar código, no tengo que hacer nada nuevo. Así es como la vamos a usar, más que nada, ¿sí? Así es como vamos a operar dentro de los TDAs que nosotros hagamos. Pero bueno, más de eso vamos a hablar al final de la clase, ¿sí? No es el único uso que le podemos dar a las interfaces. A mí me gusta mucho el uso que le podemos dar en los TPs también. No abrí el lector de texto, pero espero que así se entienda. Si vemos nuestro hermoso main que tenemos acá a la izquierda, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos procesando input de algún lado, estamos chequeando que si es igual a tal cosa, hacemos algo, chequeamos el error, si no mostramos, después chequeamos el input de vuelta, chequeamos el error, mostramos, chequeamos el input, bla 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 bla. ¿Sí? Tengo un montón de métodos y cosas que hacen lo mismo. ¿Sí? Esto después lo ven más en detalle ustedes cuando tengan tiempo. Podemos ordenar un poquito esto, ¿sí? Podemos decir que establecemos un tipo de interfaz, que es, por ejemplo, un resultado, ¿sí? Que el resultado se va a saber imprimir, ¿sí? A priori no me interesa qué tipo de resultado es. Y cada función que yo uso, ¿sí? Por ejemplo, acá cada función devuelve algo concreto. Esta me devuelve la cantidad de personas que hay en la fila, esta me devuelve la cantidad de dinero que hay en la caja, ¿no? Por ejemplo, si es un supermercado o algo parecido. Esta hará otra cosa, ¿sí? Cada una devuelve algo concreto y después tengo una función distinta para cada uno para mostrar. Bueno, muestro cómo son las personas en la fila, muestro el dinero en caja, muestro falopa. Al final, en el fondo es todo lo mismo, ¿sí? O sea, cada una de estas funciones
lo que me devuelve es un resultado y técnicamente un error que yo puedo manejar acá y listo, una sola vez. Y después lo único que le tengo que decir es al resultado, che, imprimite. ¿Sí? Lo único que voy a tener después es, además de la interfaz de resultado, que es la que me dice que sabe que se tiene que imprimir, cada resultado concreto va a saber cómo imprimirse. ¿No? El resultado, no sé, resultado 1, imprimir es mostrar las personas en caja, ¿no? Entonces me muestra la fila. El resultado 2, también no es el mejor nombre, porque es el resultado de caja. Al imprimir me muestra que, no sé, en caja hay X cantidad de personas, y plata, y pesos, y qué sé yo. ¿Sí? ¿Qué? Eso se podría comparar, por ejemplo, con las clases en otro idioma, en otro lenguaje. Esto se compara con interfaces en otros lenguajes. Muchos lenguajes, bueno, no sé si muchos lenguajes orientados a objetos de tipado estático usan interfaces para esto. Justo no con Python. Python, al ser un tipado dinámico, puede implementar polimorfismo, que es lo que estamos haciendo acá, usando clases directamente, entonces no le importa. Podemos decir que es un parecido a clases abstractas, sí, pero si no entienden estos términos no importa, porque tampoco es necesario compararlo con eso. En el fondo es lo mismo, ¿sí? El código es el mismo, solo que de esta manera está mejor ordenado. ¿Sí? Mi main es mucho más legible. Yo proceso cada acción independiente, cada acción me devuelve siempre lo mismo, y si todas las acciones me devuelven lo mismo, yo lo puedo procesar de manera genérica. ¿Sí? Lo puedo procesar siempre de la misma manera. Chequeo el error una vez y chequeo el resultado y lo imprimo una sola vez. Y después cada resultado, bueno, tiene la lógica de cómo imprimirse. Sí, esto hay que ponerlo a un lado. Pero es mucho más cómodo que estar haciendo acciones totalmente distintas en cada if. Es mucho más cómodo. ¿Sí? Pero bueno, chequéenlo con tiempo después. Pero bueno, es lo que les decía, no solamente las interfaces son útiles para TDAs. ¿Sí? Y de hecho una de las cosas que tiene el lenguaje, que hasta ahora no sabíamos, es que el tipo de error que venimos manejando es una interfaz. ¿Sí? Cuando nosotros llamamos a ¿cómo eran los métodos? Errors.new o format.errorf, ¿estamos instanciando algún tipo de error en algún lado? Sí. Pero lo importante es que eso me devuelve este tipo, error, ¿sí? Que es una interfaz. ¿Por qué decidieron hacerlo como una interfaz? Porque nosotros con esto podemos definir los errores que nosotros queramos, siempre y cuando cumplamos con su interfaz. ¿Sí? ¿La interfaz qué tiene? Tiene un único método que es error, que devuelve un string. ¿Sí? Esto me permite definir, por ejemplo, este tipo de error, ¿sí? División por cero error, ¿sí? Es un struct que a priori es vacío, no hace mucho, pero en el método, ¿sí? Lo único que hace es imprimir que no se puede dividir por cero, por ejemplo, ¿no? O puedo tener errores más complejos, ¿sí? Como el ejemplito que hemos visto hace unas clases, donde me intentaba conectar a algo y tenía un error. Bueno, yo puedo definir mi tipo connection error, ¿sí? Que tiene una IP, y después cuando llamo al método error y cuando lo defino, devuelvo el string, ¿sí? Que dice que no se pudo conectar con, por ejemplo, la IP. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, no entiendo cómo hace eso para definir una nueva función en la interfaz. En la interfaz, lo único que definimos es el método, ¿sí? Que tiene que cumplir los tipos que quieran cumplir con esa interfaz. ¿Dije bien? Sí. Y podemos crear después uno. Después creamos tipos nuevos. Fíjense que esto es un struct, solamente que no tiene ningún campo. Este es un struct, como ya veníamos viendo. Vacío. ¿Sí? Y después simplemente definimos el tipo. Definimos el método para cada uno. ¿Sí? El método es el mismo, es error string, solo que este es de connection error, este es de división por cero error. Y si después lo quiero usar, es lo mismo. ¿Sí? Hasta puedo chequear, por ejemplo, qué tipo de error estoy recibiendo. Y según el tipo de error que estoy recibiendo, hacer algo al respecto. ¿No? Si es un division por cero error, hago algo. Puedo finalizar el programa. Exploto. Si es un connection error, digo, bueno, no se puedo reintentar. Puedo probar de vuelta, puedo cambiar la IP. Si tengo otro tipo de error, otra cosa. ¿Sí? Acá empezamos a jugar un poco con eso. No solamente tenemos un tipo de error genérico, sino que tenemos tipos específicos que podemos manejar programáticamente. ¿Sí? La gracia es eso. Sí. Entonces, si le hago al tipo de error nuevo que creamos, Sí. le hago punto error. Claro. Sin mandar parámetros, me
me devuelve esta cadena. Sí. Nosotros podemos llamarlo mano. Esto es algo que llama internamente el lenguaje en muchas cosas, pero bueno, lo podemos ¿El llamar. switch está ligado al ejemplo? ¿Ese? ¿Cómo? Está ligado al ejemplo porque no veo que haga eso. Sí. O sea, no escribí todo el código, porque bueno, háganlo ustedes. Pero ¿cómo lo hace? Así, fíjense dónde es el switch. El switch hace acá por error.type. Sí, esto ahora está en un par de diapos, no se preocupen. Pero con eso chequeo el tipo y puedo hacer caso por caso cada tipo distinto de error que yo tengo. Eso de type devuelve el tipo de cosa que es la interfaz, ¿no? Devuelve el tipo concreto de esta cosa. ¿Sí? Este er es un tipo de error, es una interfaz. Si yo quiero ver qué tipo tiene, lo puedo llamar de esta manera. Para el único caso útil en el cual lo voy a llamar es para esto. ¿Sí? Para, por ejemplo, chequear el error y ver qué tipo de error es. ¿Sí? Ahora hay más ejemplos con eso. ¿Sí? No se asusten. Pero bueno, todo esto que yo les dejo acá son recetas. O sea, a veces quizás no lo entienden ahora, después cuando lo revisan dicen, qué boludez, qué fácil, y lo empiezan a usar. ¿Sí? O sea, vuelvan a las diapositivas después, chequeen las cosas que fuimos viendo. Porque obviamente no van a incorporar todo ahora, o sea, tienen que ir viéndolo varias veces, repasándolo. Me quedó, bueno, no importa. Esa animación siempre me quedó mal, siempre la tengo que agarrar. Error versus panic. ¿Sí? Estos errores que tenemos acá los vamos a usar solo en determinados casos, ¿sí? A diferencia de los panic que los vamos a usar en otros casos. ¿Cuál es cada uno y para qué sirven? ¿Sí? Dale, lo dice acá en pantalla. Panic, ¿sí? Cuando tenemos algún tipo de error en el cual mi programa tiene que finalizar porque no puede continuar bajo ningún concepto. El error que venimos devolviendo cuando es algo que puede fallar, ¿no? O sea, cuando intentamos conectarnos a un servidor y la conexión falla, cuando intentamos convertir una string a un entero y no me pasas un número, pasas otra cosa. Cualquier cosa de esas, ¿sí? Y muchas más, van a manejar errores. ¿Cuándo vamos a manejar panic? Más que nada, cuando es un tipo de operación inválida, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a usar mucho en los TDAs, cuando hagamos algún tipo de operación inválida en nuestro TDA. Lo más sencillo, ¿sí? Que quizás ya mencionaron. En una pila, ¿no? Yo puedo apilar, desapilar, ver si está vacía. ¿Qué pasa si intento desapilar de una pila que está vacía? Hay un panic. No es lo mismo que si intentamos acceder al índice 4 de un slice que tiene 2 elementos, ¿no? Es el mismo tipo de error conceptualmente. Estamos haciendo algo que no tiene sentido, ¿sí? No debemos. Mi programa no sabe cómo continuar. ¿Qué diferencia tiene el error? El error, justamente, es algo que puede llegar a pasar. Es esperable que pase en algún momento. ¿Sí? De vuelta. ATOI. Intento convertir una string a un entero. ¿Qué pasa si ese string no es un entero? Bueno, me devuelves un error. Manejo el error. Hago lo que sea. Reintento. Pruebo con otra cosa. Hago lo siguiente. ¿Sí? Mismo, me intento conectar a un servidor y falla. Bueno, reintento, pruebo otra cosa, cambia. ¿Sí? O sea, son cosas que pueden llegar a fallar, es esperable. Generalmente cuando tratamos con, no sé, input de usuario, por ejemplo, son cosas que siempre pueden fallar. Cuando intentamos con cosas que tienen que ver con la internet, siempre puede fallar. ¿Sí? File system siempre puede fallar. No sé qué más ahora. Por eso, por ejemplo, cuando intentamos abrir un archivo, leer de un archivo, siempre las operaciones pueden devolver un error. Siempre hay que chequear el error. ¿Sí? Son cosas que estamos trabajando con el file system. No se me ocurren más ideas ahora. Acá hay varios mencionados. Bases de datos, ¿cierto? También. Pero bien. Sí, esa es la diferenciación principal. ¿Sí? Es importante saber cuándo usar una y cuándo otra. Por allá. Pero si, por ejemplo, no falla una ROI, entonces vos con ese número, o sea, ese número si lo ibas a sumar algo más, si lo ibas a guardar en un track, lo que sea, ¿no se te debería frenar el programa? Porque técnicamente no puedes ir trabajando. Bueno, ahí depende de vos, si vos querés que si conoces una TOI y querés convertir algo que después tenés que usar para otra cosa y otra cosa y otra cosa. Sí, si ese ATOI falla porque, no sé, claramente no es un entero lo que estabas procesando, queda en vos decidir si querés finalizar tu programa o no. Como que a priori no es necesario finalizar el programa porque podrías seguir tu vida con otra cosa o reintentar, por ejemplo. ¿No? O sea, es una operación que podría llegar a reintentar, no sé, con otro input distinto, cosas por el estilo. O sea, ¿Sí? de alguna forma vos también puedes elegir si va a ser un error o un panic.
Obviamente que nosotros somos los que decidimos, nosotros codiamos nuestro propio código y nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer. Así es como se suelen usar, ¿sí? Esto es donde está visto más correcto por la categorización de cada tipo de problema. Si es un error, es un panic, cuando usamos cada uno. ¿No? En el fondo hacemos lo que queremos, pero así es como deberíamos usarlo. Sí, más preguntas. Está marcado error, está marcado como TPS por TPS, sí. correcto, porque vamos a hacer manejo de error en software. Claro. ¿Trabajos prácticos o tipo primitivo? No, TDA, donde dice TDA. Los tipos de datos abstracto, cada vez que pase algo inválido, como decía antes, desapilar de una pila vacía es irrecuperable, ¿sí? Es un panic. ¿Sí? Si yo estoy procesando un comando que... No, ¿dónde estaba? Un comando que, no sé, calcula personas en algún lado y falla algo, me devuelve un error. ¿Sí? Mi programa no termina. Disculpe, pero sí. Sí. No termina de diferenciar. En ambos casos tiene que cortar el programa. Bueno, el tema del error es que vos decidís. Cuando recibís un error, podés decidir cortar el programa o podés decidir continuar o hacer otra cosa. Y con el panic no. Con el panic no, aunque técnicamente podemos hacer algo. ¿Sí? Si bien no está muy bueno manejar panics, porque justamente nuestro programa, nuestro sistema, lo que está diciendo cuando lanza un panic es que che, el programa tiene que terminar, a veces es necesario controlarlos, ¿sí? Y manejarlo de alguna manera. Por ejemplo, de la siguiente, como están acá a la derecha. ¿Cómo se manejan los panics? De esta manera. No es algo tampoco muy sencillo, ¿sí? Fíjense que sí o sí tenemos que usar un defer, porque al hacer un panic, la ejecución de la función termina. Entonces, sí o sí tengo que poner un defer para usar el recover. Yo se los dejo para que lo vean. La verdad que no lo usen. Realmente lo que vamos a usar nosotros no les sirve usar esto, ¿sí? O sea, no van a necesitar usarlo. O sea, Pero panic bueno. es corte definitivo. Levantar un panic debería significar que el programa termina inmediatamente con un error. A fines prácticos, Sí. panic es corte definitivo y error, algo que podemos... La gracia del error es manejarlo vos como vos quieras. Sí. En la documentación de Go, ¿cómo se refieren a las funciones que no tienen nombre, como esa unidad cuenta? Ah, bueno, eso lo ven después. En un par de clases. Me acabo de dar cuenta que está ahí. Sí. Siento que yo no hice esta diapo. Bueno, no importa. Por ahora ignoren esto, ¿no? O sea, véanlo, chequenlo y en una o dos clases. No, porque ahora lo trazamos o lo adelantamos. ¿Qué hicimos con eso? Ah, me olvidé. Bueno, en un par de clases lo verán. Sí, ya no me acuerdo dónde está. Detalles. Hay un tipo de interfaz especial, ¿sí? Que se llama Any, que es una interfaz vacía. ¿Qué significa que sea una interfaz vacía? Es una interfaz que no define ningún método, ¿sí? Por lo tanto, como no define ningún método, es una interfaz que puede implementar, y de hecho implementa automáticamente, cualquier tipo que nosotros definamos, ¿sí? Porque, bueno, es obvio, cualquier tipo implementa una interfaz que no tiene métodos. Aunque el tipo no tenga métodos, también la cumple. ¿Para qué corno me sirve una interfaz que no tiene métodos? ¿No? ¿Para qué la voy a usar si no tiene nada? Algo que podríamos llegar a hacer, ¿no? Es lo que quizás trabajaban en C cuando hacían un puntero a null, donde yo puedo guardar cualquier cosa en una variable que sea de tipo any, ¿sí? Porque literalmente la definición, la palabra me está diciendo que es any, es cualquier cosa, ¿sí? Entonces cualquier cosa que yo le pongo funciona. Yo podría hacer una función que reciba cualquier cosa, ¿sí? Entonces le podría pasar cualquier cosa. El tema es que si recibe algo de tipo any acá, ¿no? Esta variable, ¿qué voy a poder hacer con esa variable? No, nada, porque no tengo métodos para hacer eso. Si yo no sé qué tipo estoy usando y no tengo ningún tipo de definición concreta con eso, no puedo hacer nada con eso, ¿sí? No puedo especificarle mucho. Lo que puedo hacer para que esto tenga algo de sentido es, por ejemplo, en un TDA que acepte cualquier tipo de datos,
Si mi pila, que apila cualquier cosa y desapila cualquier cosa, yo le puedo justamente apilar y desapilar cualquier cosa. La pregunta del millón es cuando nosotros desapilamos, ¿qué carajo estamos desapilando? ¿No? Si no sabemos a priori. El desapilar me devuelve algo de tipo any. ¿Cómo uso eso que es de tipo any? ¿No? ¿Qué hago si justamente no tiene nada concreto? Podemos castear. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos recién con los errores? ¿Sí? Que me estaban preguntando por eso. A una interfaz, yo técnicamente le puedo preguntar qué tipo de dato concreto hay detrás. ¿No? ¿Qué pasa si no es de ese tipo? ¿No? Fíjense este ejemplo. Yo tengo una función f que devuelve una figura. Una figura es una interfaz como ya vimos. Eso se lo asigno a una variable. Si esa variable yo le intento castear a un círculo y resulta que no era un círculo originalmente, porque la estaba llamando con, no sé, un cuadrado, esto es un panic en mi programa. ¿Sí? Esto va a fallar en tiempo de ejecución. Bueno, además me va a mostrar este mensaje. ¿Sí? Pero esto es un caso de un panic que tiene sentido que sea un panic porque mi programa no sabe continuar. Estoy intentando castear algo a un tipo que no le corresponde. Ahí podemos sacar el tipo. O sea, Lo que podemos hacer para hacer un tipo de conversión seguro es, por un lado, hacerlo de esta manera, donde intentamos castearlo. Fíjense cómo ahora el casteo recibe una segunda variable. Esto es un patrón bastante común en Go, que lo van a ver en varios lados, donde devuelve un segundo valor que dice si salió bien o no. Acá ya a mí no me gusta tanto tampoco tener este awk, pero bueno, lo vamos a ver en varios lados. Sí. Awk es un booleano. Es un booleano que me dice true o false si salió bien o no. Es medio peor. Un poquito más copado es hacer algo de este estilo, ¿no? Donde ahora sí hago lo que hicimos antes con los errores, donde le pregunto el tipo a la figura, ¿sí? Y con eso, no sé, puedo hacer un switch, por ejemplo, y preguntando tipo por tipo y haciendo algo con eso. Si bien esto existe y está, y por ejemplo lo usamos con los errores, no deberíamos usarlo con estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo importante que vimos de interfaces? Que lo que me tiene que interesar el tipo concreto que hay por detrás. Lo que me tiene que interesar de la interfaz es cómo se comporta. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con eso? No me importa si mi pila es una pila dinámica o no, o pila falopa. Lo importante es que yo con la pila pueda apilar y desapilar. ¿Sí? Es eso. Entonces, por más que podamos hacer esto, no está bueno trabajar... perdón, déjame volver por atrás. No está bueno trabajar con casteos en nuestro código. ¿Sí? O sea, deberíamos definir nuestras interfaces de manera que no necesitemos depender de qué tipo concreto hay detrás. ¿Sí? Sí. Podríamos tener una pila que almacene cualquier tipo de datos, o sea, que almacene diferentes datos que sean todos distintos, o no se puede. Es lo que vimos recién. Por ejemplo, acá, cuando hacíamos este desapilar, con mi pila any, yo tranquilamente podría intentar o castear el tipo, o hacer un switch sobre el tipo, o mentalmente acordarme que el primero que apilé era entero, entonces el último que desapilo es entero, entonces el último que apilé es string. Bueno, así con la cantidad que sea, ¿no? Y obviamente no tiene mucho sentido. ¿Sería ¿no? viable en caso de que, no sé, por algún caso particular requeramos como guardar un montón de tipos diferentes de datos? Los tenemos en una pila. Ahí sí podríamos incorporar una función, digamos, de auxiliar para castear el tipo y de ahí decidir qué se hace con eso. Técnicamente podríamos. La verdad que no es muy cómodo ni muy útil tampoco, ¿no? O sea, por un lado, ¿por qué querrías tener 25 tipos distintos? Puede ser. Por eso está en el lenguaje la posibilidad de hacerlo. Lo vamos a hacer nosotros, la verdad que no nos sirve. ¿Sí? O sea, y no vamos a hacer un caso en el cual esto nos sirva. Sí. ¿Puedo castear a N también entonces? ¿Puedes castear qué? Puedo castear a N, tengo un int y lo casteo a N. ¿A qué lo querés castear? No te entiendo. El tipo de dato N, o sea, es un tipo de dato. Ah, sí. Entonces... Eso, sí. Quería preguntar si podía hacer o no. Sí, técnicamente es lo que está pasando acá, ¿no? O sea, yo estoy asignándole un string, un entero, a algo que es de tipo any. El lenguaje lo va a convertir por nosotros. Técnicamente no lo convierte, porque acuérdense que any es una interfaz. Lo que hace es
ver que el tipo de dato que yo estoy intentando igualar sea lo que se dice en inglés, compliant con la interfaz. Así que cumpla con la interfaz. Como cumple, ya está, lo asigna. Acá no está haciendo ningún casteo en realidad, porque la interfaz es la interfaz. El casteo está en la opción opuesta, es tratar de convertir algo de la interfaz al tipo concreto. Y pregunto, si por ejemplo, o sea, cada tipo cumple con la interfaz any. Sí, Entonces, si yo, por ejemplo, A es un pongo string sí, de any y después lo quiero apilar, ¿funcionaría? sí. Sí. Sí, porque la función apilar recibe un any. Entonces, si vos le pasás un string, igual funciona. Como acá, literalmente acá. Estoy pasando un entero. Claro. Cuando va al cuerpo del método concreto, se fija que el tipo que yo le pase, esto lo hace en tiempo de compilación, se fija que el tipo que yo le pase cumpla con la interfaz, entonces está todo bien, entonces al momento de ejecutar, simplemente lo que hace es tratarlo como si fuera del tipo de interfaz, no como el tipo concreto. ¿Sí? En el caso del switch case, si nosotros tenemos varios tipos para Sí. para un dato, ¿tomaría igualmente el valor porque se asegura que es ese tipo o tomaría el primer valor asignado o cómo sería? Me mareaste. O sea, una variable que tenga múltiples tipos, ¿cómo sería eso? Y suponete figura y figura geométrica. Figura es una interfaz. Dos interfaces, perdón. No sería Eh, lo mismo, o sea, nosotros cuando asignamos... Ah, ok. Esto me da tipos concretos. Ok, listo. ¿Sí? Está bien. Esto me da un tipo concreto. Bueno, entonces explicamos todo esto y la pregunta es ¿para qué me sirve any entonces? ¿No? Dijimos que así como está no sirve para nada. En TDAs medio que sirve, medio que no. Entonces, ¿para qué se imaginarán que puede estar? ¿Alguna idea? Creo que no, ¿no? Bueno, está para el siguiente tema. Porque se termina acá. Bueno, hay un tema más. Siempre me olvido de darle el salteo porque no es muy importante. El lenguaje no tiene enums como tienen otros lenguajes. ¿Sí? Si codean... Ustedes me dijeron, justo en Java no había nadie programando. Pero en C# seguro, en C# hay enums. En C... Técnicamente hay enums que pueden ser solamente enteros. En Python hay enums, pero no creo que los hayan usado. Un enum me permite básicamente definir un tipo que tenga un conjunto acotado de valores. ¿Sí? Donde yo puedo decir que para este tipo hay solamente esta cantidad dada de valores y después usarlo en mi código como yo quiera, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo haríamos en Go? ¿Sí? Fíjense que, ¿cómo es la sintaxis? Yo estoy definiendo este tipo value y acá no le digo que es un struct, como veníamos haciendo. Yo le digo que es un tipo entero. Esto en realidad lo estuvimos tratando y nunca mencionamos cómo se llama. Esto se llama hacer un type alias. ¿Sí? Cuando hacemos un type X, struct, falopa, también es un type alias, pero también lo podemos hacer con tipos concretos que ya veníamos usando. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, para hacer algo de este estilo, ¿no? Donde yo después tengo que evaluar algo con el valor de mi variable puntual y no quiero poder evaluar sobre todos los enteros. A mí me interesa que esto sea sobre un valor reducido, que yo puedo controlar. ¿Sí? Puedo hacer un switch sobre eso, sin tener que controlarlo. Quizás algo más concreto es algo así, donde yo, por ejemplo, defino qué tipos de comandos puedo tener en mi programa. Yo le pido al usuario que ingrese un comando. ¿Sí? Esto es un string. ¿Sí? El usuario, porque siempre lo que parseamos del usuario es un string. Eso lo convierto a un comando, que es el tipo que nosotros definimos. ¿Sí? Y después puedo hacer cosas con eso. Puedo hacer un case directamente sobre los valores de mi tipo especial. ¿Sí? Y no estoy tratando con strings sueltos en ningún lado. Siempre voy a estar tratando con este subset reducido. ¿Sí? Y si me llega a incluir algo que no definí yo acá, lo puedo tratar en mi switch con un default y listo. ¿Sí? Termino. Esto es re común. ¿Sí? Es la verdad que hoy en día es para lo que más se usan los enums. Y algo que tranquilamente ustedes pueden usar en sus TPs, ¿no? O sea, si lo quieren hacer un poco más elegante. Pero bueno, ahora sí terminó lo que les quería decir de esta parte de la clase, lo que me permite pasar al siguiente tema, que es donde vamos a ver
para qué sirve todo esto que venimos haciendo recién. ¿Sí? ¿Qué son generics? ¿No? Hasta ahora, como venimos haciendo nuestro código en este hermoso lenguaje, nosotros trabajamos siempre con tipos concretos. A lo sumo trabajamos con interfaces, ¿no? Pero trabajamos con tipos. Todas nuestras funciones, todos nuestros métodos, todas nuestras bla bla bla, tienen algún tipo en especial, ¿no? Y si yo quiero hacer funciones genéricas que trabajen para múltiples tipos, ¿sí? A veces quizás me las puedo arreglar con alguna interfaz, pero generalmente no va a ser tan fácil. El ejemplo más sencillo que le puedo dar al respecto, ¿sí? Que entender por qué viene este nuevo concepto de generics, es el siguiente, ¿no? Yo tengo una función que me invierte mi slice de enteros. Me lo invierte, no hace nada interesante. Me devuelve un nuevo slice con los elementos invertidos. Yo quiero llamar a esta función con mi slice de strings y no puedo, porque mi función recibe un slice de enteros. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que definir otra función que me invierta un slice de enteros. Y si después quiero procesar una función de floats, si después quiero procesar una función de pepito, no sé, etc. ¿Sí? O sea, así por cada tipo de slice que yo quiera procesar. No hay una forma más interesante de hacer esto usando generics. ¿Sí? Y acá está la gracia. Yo voy a definir algo de manera genérica que después lo puedo usar con un montón de tipos distintos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me va a determinar con qué tipos lo voy a poder usar? Con lo que yo defino acá. ¿Sí? Esto es algo nuevo que tenemos en nuestras funciones, que hasta ahora no teníamos. ¿Sí? Esta parte de acá. Que es donde ponemos el type parameter y el type constraint. ¿Sí? Este type parameter me define un nuevo tipo, ¿sí? El tipo T. Se le suele poner T por costumbre, por convención. Que este tipo T nosotros le damos una constraint. Le decimos a qué tipos lo podemos acotar, lo podemos limitar. Acá es donde viene muy bien tener un tipo any que se aplique a cualquier tipo, ¿sí? Porque mi función de invertir un slice, yo tranquilamente se la puedo aplicar a un slice de cualquier tipo. Números, strings, puntos, pilas, no sé, cualquier cosa, lo que se les ocurra, ¿sí? Cualquier tipo ya definido y cualquier tipo que yo defina. Fíjense después cómo cambia en el cuerpo de la función, donde en vez de usar algún tipo concreto, int, string, pepito, uso el tipo T, que yo definí acá en mi type parameter. ¿Sí? Ahora mi función recibe un slice de elementos tipo T, devuelve un slice de tipo T, ¿sí? Yo estoy creando un slice de tipo T, ¿sí? Que a priori para la función el tipo T no es nada, pero esto cobra sentido cuando la función se llama. ¿Sí? Cada vez que yo llamo a esta función, y lo tengo escrito en mi código en algún lado, porque la voy a tener que llamar, este T se convierte de manera estática en un tipo concreto. ¿Sí? Fíjense cómo se usa. Yo tengo mi slice de números, mi slice de letras, ¿sí? Y yo llamo a la función invertir, acá primero pasándole el slice de números, y acá después pasándole el slice de strings. ¿Sí? En ambos casos yo puedo llamar tranquilamente la función sin problemas. Bueno, técnicamente tendría que llamarse con mayúscula, pero no importa. En la primera estoy pasándole enteros, ¿sí? Le especifico el type parameter de entero. En la segunda estoy pasándole strings, le especifico el type parameter de strings. Y de lo que pasa por detrás, si quieren saber, en el momento de compilación, cuando el compilador está procesando que tenemos una función genérica y la vamos a llamar con estos dos tipos, me estaría creando el código para esos dos tipos de función. Va a tener una función invertir que trabaja con enteros, una función invertir que trabaja con strings, pero a ustedes no les preocupa. ¿Sí? Nosotros definimos la función una sola vez y después la llamamos con la cantidad de tipos que nosotros queramos. Lo cual es genial. ¿Sí? De repente empezamos a escribir código que empieza a funcionar en un montón de casos más de lo que teníamos antes. ¿Sí? Antes siempre funcionaba para un caso concreto. Ahora podemos definirle un montón de casos para los cuales funciona. ¿Sí? Técnicamente, el type parameter que lo vemos acá cuando llamamos a la función no es necesario, ¿sí? Pero si no se acostumbran todavía, se lo pueden poner. ¿Es para lo único que lo podemos usar? No. ¿Sí? Justamente, esto es recién uno de los usos más básicos,
uno de los mejores usos que podemos darle es para definir nuestros TDAs. ¿Sí? Nuestros TDAs que hasta ahora no sabíamos cómo definir de manera genérica, salvo usando un any, ¿sí? Y no sabiendo nunca qué desencolamos, qué encolamos, qué apilamos, desapilamos. Ahora podemos definir nuestros tipos de datos de manera genérica. ¿Sí? Fíjense cómo yo defino el mismo type parameter y time constraint acá en la definición del struct, ¿sí? Diciendo que mi arreglo dinámico funciona para cualquier tipo T any. Adentro yo voy a tener lo que yo quiera, puedo referenciar el tipo T, por ejemplo, ¿sí? Y después lo uso, ¿sí? Fíjense cómo cambia, a ver si está marcado, ahí va. Fíjense cómo cambia en la definición del método, ¿sí? Que ahora el tipo, el struct, ¿sí? Que estamos poniendo acá como receiver, también lleva el tipo T que definimos en el type parameter en la definición del struct, ¿sí? Esto es fácil olvidarse y confundirse. Hay que practicarlo mucho para no olvidárselo. Se van a equivocar 1000 veces, se los aseguro. Pero bueno, fíjense que siempre trabajamos con tipos T genéricos. Recibimos un T, lo apendeamos y no me interesa nunca qué tipo estoy tratando, ¿no? Y después cuando yo creo un arreglo dinámico, yo acá lo estoy creando con enteros, ¿sí? Y uso enteros. Pero en otro momento lo puedo crear con strings, lo puedo crear con puntos, lo puedo crear con lo que fuera. ¿Bien? Y nada me lo limita porque mi type constraint es any, es genérico. Así como más o menos lo vamos a usar nosotros, ¿sí? En nuestras funciones y primordialmente en nuestros structs, ¿sí? Para hacer nuestros TDAs. Porque justamente queremos eso, que nuestros TDAs funcionen de manera genérica, a veces con cualquier tipo y a veces con un subset reducido de tipos, ¿no? Porque si bien hasta ahora venimos trabajando solo con any como nuestro constraint, ¿sí? No siempre va a ser el caso. A veces me gustaría trabajar no con todos los tipos, pero quizás con algún conjunto de tipos, ¿sí? Un conjunto reducido de tipos. El constraint que yo puedo usar acá, técnicamente, puede ser cualquier interfase que nosotros definamos. Any es una interfaz definida por el lenguaje, ¿sí? Por Go. Pero nosotros podemos definir cualquier interfaz nosotros y trabajar de manera genérica con esas interfaces, ¿sí? Otro ejemplo, que no es usando any, es usando CMP order, ¿sí? Ordered es una constraint que está definida también en el lenguaje, ¿sí? Está en la Standard Library, que me permite, por ejemplo, trabajar con tipos que se pueden comparar, que se pueden ordenar técnicamente, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, usar el operador acá de comparación, ¿sí? Si es menor, mayor, menor o igual. Técnicamente no lo puedo comparar por igualdad, ¿sí? Pero fíjense cómo yo acá implemento mi algoritmo de selección de manera genérica, especificando que esto puede valer para cualquier tipo que esté incluido dentro de la constraint ordered del paquete CMP, ¿sí? ¿Qué está incluido? Bueno, lo podemos chequear. Todo esto está incluido, ¿sí? Todos los tipos enteros, los floats y los strings, ¿sí? Si no está incluido panic. Y si no está incluido y quisiéramos, por ejemplo, llamar a selección con un slice de algún tipo que no esté incluido en esta constraint, el programa no compila, ¿sí? Porque no cumple con la constraint que le estamos diciendo en nuestro type constraint, ¿no? Lo cual está muy bueno, porque yo no necesito correr mi programa para saber que no va a funcionar. Ya en tiempo de compilación me va a decir, che, esto no funciona, macho. O sea, estás haciendo cualquier cosa. Sí, estos tipos no machean. Y así como está esta, en las librerías estándar hay alguna que otra más, así constraint que podemos usar. Pero siempre podemos definirlas nosotros. ¿Sí? Podemos definir nuestras interfaces y usarlas como constraints acá en nuestras funciones o en nuestros TDs. ¿Sí? Según lo que nosotros queremos hacer. Si queremos una función que trabaje solamente con enteros pero no con floats, bueno, allá vos. ¿Sí? Pero bueno. ¿Hasta acá alguna pregunta? Esto es, digamos,
creo que el uso más genérico que le podemos dar. Bueno, asumo que no. La pregunta viene ahora en, ok, muy lindo todo esto, pero a mí me gustaría que mi algoritmo de selección, de ordenamiento, sí, mi algoritmo de ordenamiento, selección, funcione con más tipos, ¿no? Ah, me quieren hacer una pregunta. Sí. Lo de antes, si tú te estás trabajando, por ejemplo, con inputs Ok. y vos tenés una función con type T y los vas almacenando, cuando vos, y no sé, no la persona pone alguna string, algún número, lo que sea, cuando vos querés trabajar una función y le estás pasando ese arreglo, pero ahí sí le pones que sea un arreglo de números o de... Estás hablando tan genérico que no te estoy siguiendo. El... Vos tenés una función que es tipo T y te recibe cualquier tipo. Y vos después querés trabajar con lo que devuelve esa función tipo T. Y lo pasás por alguna función que sí esté definida en un tipo, ya sea int o string. Vos cuando llamás a la función genérica, vos, está bien, técnicamente no te interesa que es genérica, porque la podés llamar así nomás. Esto te va a devolver, ¿sí? Llamar acá a invertir, te devuelve un slice de enteros. Entonces ese slice de enteros vos seguís trabajando normalmente, ¿sí? No sabés nunca que pasó por un proceso genérico y qué sé yo. No te importa. Pero no te puedes fallar, por ejemplo, si en tu cadena había un string en el medio. A eso voy. Siento que te estás mareando, porque me estás diciendo que en tu cadena hay un string, o sea, una cadena es un string, pero... Perdón, en tu arreglo había números strings. O sea, primero que no vas a poder definirlo. O sea, cuando vos definís un tipo concreto, como tu slice tiene que ser de un tipo. Es un slice de enteros, te perdí. Un slice de enteros es un slice de strings. No puedes tener los dos. ¿Sí? Incluso si vos tenés un type T, no podés mezclar las cosas. Claro, no podés. O sea, la gracia de los generics es que trabajan para tipos genéricos, pero yo no estoy mezclando tipos en cada ejecución. Si acá no le paso un slice de string número, punto, gilada, error, no. Yo le paso un slice de enteros o un slice de strings o un slice de otra cosa. ¿Sí? Siempre trabajo con el mismo tipo. La verdad es que nunca vamos a querer trabajar con tipos distintos. Y si llega a ser el caso, usamos interfaces. ¿Sí? Para eso están las interfaces, para aglomerar comportamiento cuando queremos trabajar con distintos tipos de manera transparente. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Entonces, ¿qué pasa si queremos comparar y ordenar cosas que no estén en orden? No, porque me gustaría hacer un tipo una función selección que funcione con cualquier cosa. Definir un orden. Podemos definir un orden, algo así, ¿no? Donde defino una interfaz que yo la llamo comparable, le defino un método, ¿sí? Y después le empiezo a implementar. Implemento algo, no sé, una cosa que implementa el método less, ¿no? Y se sabe comparar con otra cosa, lo cual parece que tiene mucho sentido, ¿sí? Después mi función de selección, yo lo voy a llamar quizás no con any, pero lo llamo con cualquier cosa que implemente comparable, ¿sí? Porque de alguna manera yo le tengo que comparar. Entonces intento hacerlo así y llamo el método less. Y lo llamo con un slide de cosas y todos muy contentos. Que puedes restringir una T con interfaces. Claro, es lo que decía antes. El time constraint que nosotros le ponemos a nuestras funciones genéricas, ¿sí? Aplican, bueno, al type parameter, al T. Pero nosotros podemos ponerle cualquier interfaz que nosotros queramos acá, ¿sí? Hasta ahora veníamos usando any o order, que son interfaces definidas por el lenguaje, pero podemos poner las nuestras propias. Y todo esto está muy bueno, pero presenta un problema. Sí. Y si nosotros definimos esta interfaz para comparar, si ahora no, pues si se la pasamos a la función no podemos comparar enteros strings. Técnicamente no, porque no implementarían esta cosa, es verdad. Pero podrías pasarlo con otros tipos que lo implementen.
En realidad, en el fondo tampoco, porque esto tiene un problema, ¿sí? Porque mi método less que yo estoy implementando acá en mi cosa no es este mismo método, ¿sí? No está implementando la interfaz. Fíjate que me dice acá, el tipo cosa no satisface la interfaz comparable porque tenés un método less cosa y yo quiero un less comparable. ¿Sí? Yo quiero que acá reciba un comparable, que es distinto. Este método y este método son distintos. ¿Se entiende por qué? Bien. ¿Qué dice la interfaz? ¿Cómo es la firma de este método? Se llama less y recibe algo de tipo comparable y devuelve un booleano, ¿no? ¿Cómo es la firma de este método? Se llama less y devuelve un booleano. Exactamente, no es cosa, ¿sí? Si bien técnicamente podría implementar, no es comparable, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, este método no es el mismo que este método. Por lo tanto, este struct no implementa esta interfaz. Por lo tanto, toda esta cosa bonita que yo tenía acá ya no me sirve, no la puedo usar. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? Bueno, esto es algo que lo vamos a poder hacer más adelante, cuando expliquemos algo nuevo. ¿Sí? Acá hay un par de diapos probando alternativas. La realidad es que ninguna funciona. Y siento que ustedes se van a marear porque esta es la más sencilla de todas. Pero bueno, yo se los muestro si les interesa. Técnicamente podríamos hacer esto, ¿sí? Donde casteamos el tipo de la interfaz y vemos si es algo, si es otra cosa, y levantamos un panic si no es el tipo correcto, pero la verdad que es horrible, ¿sí? No hagan esto. Si no hacemos esto, podemos hacer algo así, pero tampoco nos sirve en el fondo, ¿no? O sea, no podemos solucionar este problema a priori con lo que sabemos, ¿sí? Lo vamos a poder solucionar dentro de un par de clases. O sea, por el momento no podemos manejar cosas que no se pueden ordenar de forma activa. Claro, este problema puntual por ahora no lo podemos solucionar. Bueno, lo tenía que arreglar. Si quiero comparar así de manera genérica cosas que no están incluidas en algún tipo de constraint, ¿no? O sea, hacer todo este chanchullo que estamos intentando hacer acá no va. Sí. O sea, en Go lo que existe es algo que vamos a ver en un par de clases, pero para responderte, las funciones son tipos también en sí mismos, ¿sí? O sea, no es técnicamente un puntero, es un tipo concreto, ¿sí? Pero viene por ahí lo que queremos hacer. ¿Cómo se llama? Te lo digo en un par de clases. Casi no los confundo. Bueno, no importa. El punto es que no podemos, ¿sí? Acá hay muchos ejemplos mostrando por qué no podemos. Y en fin, ¿sí? Para cerrar el tema de generics, ¿sí? Hay una cosita más, ¿sí? Que esto lo vieron, por ejemplo, acá, cuando vimos la interfaz de order en el paquete de CMP, que es que yo cuando defino una interfaz, además de definirle comportamiento, yo puedo definirle ciertos tipos concretos para los cuales yo quiero que funcione. Lo cual va un poco a contramano de lo que veníamos trabajando hasta ahora y para lo que veníamos usando interfaces. Fíjense este ejemplo, ¿sí? Yo tengo dos tipos A y B que implementan un método y tengo la interfaz AB que ambos métodos cumplen, ¿sí? Con la interfaz porque tienen este método con esta firma implementado, pero además la interfaz me dice que yo puedo usarla con estos dos tipos, A y B. Ok, entonces, si hago algo de este estilo, donde yo ahora tengo un nuevo tipo, ¿sí? Que a priori implementaría la interfaz, porque cumple con el comportamiento de la interfaz, implementa todos sus métodos. Si intento usarlo dentro de, por ejemplo, esta función genérica que usa la interfaz AB como constraint, voy a tener un error en tiempo de compilación, ¿sí? Porque justamente me está diciendo acá, ¿sí? El tipo C, en este caso el puntero C, no está dentro de los tipos permitidos por la interfaz, ¿sí? Entonces esto es un buen mecanismo que me permite, entre otras cosas, limitar quién implementa tal interfaz,
¿no? Si quizás no me interesa que algún tercero implemente esta interfaz, por el motivo que fuera, lo puedo hacer. O puedo hacer lo que hacía esta interfaz, donde yo agrupo un montón de tipos distintos, ¿sí? Ignoren el chirimbolo este. Yo agrupo un montón de tipos distintos en una interfaz. Entonces mi interfaz lo único que le importa es los tipos que agrupo. ¿Sí? Si no, quizás no quiero darle ningún comportamiento especial o nada nuevo, simplemente los agrupo así. ¿Sí? ¿Puedes hacer al revés? O sea, excluir tipos. Sí, puedo excluir tipos. No sé si está escrito en algún lado y creo que no me acuerdo cómo era, pero estoy seguro que se puede. ¿No? Quería mostrar. ¿Enter? Bueno, no sé, un ejemplito, por ejemplo. ¿Sí? Algo parecido a lo recién. Yo defino mi interfaz number, ¿sí? Que incluye a, no sé, todos los tipos de números que me acuerdo. Y después implemento la función suma. Pero yo sé que esta función suma va a funcionar únicamente para enteros. ¿Sí? No me interesa que funcione para strings, por ejemplo. ¿Sí? Que si no pusiese number, pusiese otra interfaz que viene con el lenguaje, que se llama comparable, podría usarla con strings. Si lo quiero limitar por el motivo que fuera, puedo hacer esto. ¿Sí? Puedo definirlo como, bueno, hay muchos más enteros en realidad que los que yo puse acá. ¿Sí? Hay un montón, de hecho no me entran en pantalla. Ya hay, por supuesto, los que hicieron el lenguaje dijeron, che, ¿por qué no hacemos esto? Que seguro a algún boludo se le va a ocurrir. Y dijeron, hagamos nuestra propia interfaz number. ¿Sí? ¿Qué va a contener? Bueno, contiene esto que se llama float y contiene integer. Qué graciosos. Si vamos acá a la definición, en este paquete, vemos que hay varios. Está la de float, que contiene todos los floats, la de integer, que contiene todos los signed, todos los unsigned. Fíjense cómo se van como agrupando, ¿no? Se van haciendo grupos cada vez más grandes. De algo más específico a algo más genérico. Acá está order, como vimos antes. Sí, hay un montón. Pero bueno, sí, todo muy bonito. La verdad, esta usabilidad de interfaces que tiene el lenguaje, la tienen varios lenguajes, pero yo creo que en Go tienen un poquito más de cosas que en otros no. Tiene sus limitaciones también, pero esto que estamos viendo acá, por ejemplo, limitar los tipos, no todos los lenguajes lo tienen, ¿sí? Solamente algunos. Sobre todo los nuevos. Kotlin, por ejemplo, lo tiene, pero Java no lo tiene. ¿Cómo estamos de hora? 25. Ok, joya, perfecto. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo para ver la última parte de hoy. ¿Sí? Que yo le dije que teníamos que hablar del primer TDA que tienen que entregar. ¿Sí? Que es la pila. Vamos un segundo al sitio. ¿Sí? ¿Lo tengo a mano el sitio? Algoritmos. No tengo. Fíjense qué inteligente. Algoritmos Buchwald, perfecto, acá está. El primer link. TPS. Ya se habilitó, ¿sí? El TDA pila. Fíjense que se entrega en una semana. O sea, tampoco tenemos mucho tiempo para hacerlo. ¿Qué implica el TDA pila? ¿Sí? Si entran acá van a ver todos los detalles, ¿sí? Pero se los voy a ir mostrando de a poquito en estas demos. Ya que es el primer TDA que tenemos que hacer, vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que implica. A medida que vayamos haciendo más, ya vamos a explicarles cada vez menos porque ya van a saber lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro TDA pila? ¿No? Además de, por supuesto, leer las instrucciones que van a estar acá, con un montón de cosas, ¿sí? Les damos un par de ayudas e ideas. ¿Sí? Esta diapositiva, esta foto es del año pasado, pero no importa. ¿Cómo tienen que estructurar su código? ¿No? Esto se lo habíamos explicado en algún momento, pero lo repasamos, ¿sí? Porque acá es donde tienen que empezar a setearlo para todos los TDAs que vienen, ¿sí? Que es donde vamos a tener nuestro directorio de TDAs, ¿sí? Que va a ser un único módulo, como ya les había mencionado, y dentro de este directorio vamos a tener varios directorios, uno por cada TDA que nosotros hagamos. Cada uno de estos TDAs que nosotros hagamos va a más o menos cumplir esta estructura, ¿sí? Donde dentro del mismo vamos a tener 3 archivos, que para esta primera entrega estos 3 archivos están en el sitio de descargas, ¿sí? Entonces cuando se descargan todo lo que es del TDA pila, les va a descargar estos 3 archivos. Así que ustedes tienen que ubicar en el directorio de esta manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a tener estos 3 archivos? ¿Sí? Bueno, y esto repite lo que acabo de decir. En el archivo piladinamica.go vamos a implementar nuestra pila dinámica, ¿no? O sea, lo que les pedimos nosotros es que implementen una pila
dinámica, no una pila enlazada. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Qué es lo que a priori tiene que incluir? Por un lado, la definición del tipo, ¿sí? Que hasta ya se los dejamos dado, ¿sí? Lo pueden usar así. Y va a incluir una función que me permita crear un TDA de ese tipo. Pero fíjense que esta función, que me crea la pila, me va a devolver no una pila dinámica, sino que me devuelve una pila. ¿Sí? Una pila a secas. ¿Sí? Que esta pila es la interfaz. ¿Sí? En los archivos que se van a bajar, sí, yo puedo pasar. Bueno, siento que con la clase de hoy esto queda medio al pedo. String, puntero, bla, bla, bla. El tipo de pila, esto lo vimos recién, va a ser genérico. ¿Sí? La pila dinámica va a ser genérica. Nos va a quedar algo así. ¿Sí? Esto es lo que les damos nosotros como en la parte de enunciado. Que lo pueden usar así como está, si lo pueden copiar y pegar. Lo pueden cambiar si quieren, pero bueno, allá ustedes. ¿Sí? Fíjense cómo usamos los generics en nuestro struct. ¿Sí? En este caso va a ser any, va a ser cualquier cosa. Nuestro slice de datos va a ser un slice de tipo T. Y ahora sí quiero llegar, ¿vale? Acá, a la definición de la interfaz, ¿no? En el archivo pila.go tenemos esto. ¿Sí? Lo único que va a tener es la definición de la interfaz pila. Que de vuelta, fíjense que la interfaz también usa generics. ¿Sí? Esta interfaz define, por supuesto, las primitivas que tiene una pila, que son estas 4. ¿Sí? Es muy sencillo. Y hasta me da documentación de qué hace. O sea, básicamente le resolvemos la mitad del problema. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Sí? Después, en nuestro archivo piladinamica.go, lo que nos resta, por supuesto, una vez que ya definimos el tipo concreto, es implementar la interfaz. ¿Sí? Vamos a tener que implementar estos 4 métodos para nuestro tipo pila dinámica para que cumpla con la interfaz. Y para que pase las pruebas que vamos a ver ahora en un rato. ¿Sí? ¿Saben cómo se agrega un elemento en una pila dinámica? Si no, lo explicamos. Si lo saben, igual me ahorro tiempo. Pero si no... Ok, repasemos eso. ¿Sí? Porque es importante. Siento que igual ya se lo habrán explicado, pero repasémoslo. ¿Cómo representaba una pila dinámica? Primero que nada. ¿Qué significaba que sea dinámica? ¿Dónde voy guardando mis datos? No escuché nada. La última posición lib, no sé cómo decirlo. Ok, ¿de posición de qué? Memoria continua. La última posición disponible. De- Hay de- una parte que está como vacía, la primera que está... Ok, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Dónde lo estoy guardando? En un slice, ¿no? No es lo mismo. Estoy guardando en un slice. Y lo podemos redimensionar. Este slice da la casualidad que está contiguo a memoria. Bueno, o no, no importa. Vamos a hacer de cuenta que sí. Y cumple de esta forma, ¿sí? Y ahí vamos a ir insertando nuestros elementos. Este slice empieza vacío, que ya saben lo que implica que sea vacío, en realidad. ¿Sí? No es que no tiene nada, sino que tiene ceros adentro. Y vamos a ir agregando elementos, ¿sí? En la última posición libre. Eso sí es lo que me venían diciendo recién, ¿no? ¿Qué me dice de la posición libre? Bueno, por eso tengo mi campo de cantidad, ¿no? El campo de cantidad me va a decir que en cada momento, ¿sí? Yo tengo cantidad para 2 elementos. Perdón, mi cantidad es 2, es decir que tengo 2 elementos. Cuando quiero apilar un elemento nuevo en mi pila dinámica, ¿en qué posición lo tengo que poner? Bueno, en la posición dada por este valor, ¿sí? Ya que empezamos de 0, esto me dice el siguiente índice en el cual yo tengo que insertar. Y si cantidad y capacidad son iguales, ahí hacemos lo de... Bien, ahí vamos a esa parte. Antes de eso, para eliminar, ¿qué se imaginan que es? Lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, la cantidad funciona como es el... La cantidad la usamos para determinar justamente dónde termina mi pila. Lo que le decíamos ¿Sí? máximo físico en fundamentos. No tengo idea de eso, Digo, pero puede ser. máximo lógico. El punto es que mi slice, si bien acá lo dibujé vacío, ¿sí? Acuérdense que nunca está vacío el slice, ¿sí? O tiene ceros o tiene elementos que cuando yo voy modificando mi valor de cantidad, ¿sí? Siguen estando dentro del slice.
¿sí? Lo único que me determina que no están es esto. Cuando yo vuelva a apilar y mi cantidad diga 1, voy a sobreescribir el valor que tenga acá, ¿sí? Por eso es importante mantener bien esto, ¿sí? Este va a ser el invariante de mi pila. La cantidad me dice cuántos elementos tengo y particularmente para la notación me dice dónde insertar en mi slice. La capacidad es algo que viene dada por el slice que nosotros venimos usando, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto es lo que ya dije. Cuando lleguemos al final, cuando yo tenga la misma cantidad de elementos que capacidad en mi slice. Tenemos que redimensionar, ¿sí? ¿Por qué vamos a redimensionar siguiendo esta estrategia que me dice esta diapo? ¿Sí? Donde multiplico por 2 cuando crezco y cuando reduzco divido por 2 recién cuando tengo menos de un cuarto de los elementos. ¿Por qué hacemos esto y no hacemos otra cosa? Más fuerte. Para no redimensionar tanto. Ok. ¿Y qué es tanto? Es mejor que ON. ¿Qué es mejor que qué? ON para redimensionar. ¿Por qué? Bueno, claro, ¿no? O sea, cuando ustedes justifiquen algo, ¿no? O sea, eso es lo que les vamos a pedir, por ejemplo, a los parciales. Cada vez que justifiquen el orden de complejidad de alguna operación, de algún algoritmo o función que ustedes hayan hecho, si ustedes dicen esto es ODN y no dicen más nada, está mal, ¿sí? Van a tener que justificar por qué es ODN. En algunos casos van a usar, no sé si ya lo vieron, por ejemplo, el teorema maestro, ¿sí? Cuando traten, bueno, todavía no, bueno, no importa. Lo van a justificar de distintas maneras. En este caso, ¿por qué podemos decir que esto es eficiente? ¿Por qué si redimensionamos de esta manera cumplimos con las expectativas que tienen las primitivas de pila? Primero que nada, ¿cuál debería ser la complejidad de las primitivas de pila? Para que efectivamente sea una pila. O de 1, ¿no? Las 4 operaciones son en O de 1. Entonces, si yo tengo que hacer una redimensión, ¿sí? Primero que nada, ¿qué implica hacer una redimensión? Cambiar el tamaño. Bueno, pero más concreto, ¿no? Cambiar los elementos. Claro, tenemos que crear un nuevo slice de la nueva capacidad, mover todos los elementos del slice viejo al slice nuevo, ¿no? Y bueno, asignarlo después en el campo. Esa operación, ¿cuál es su complejidad? De mover todos los elementos a otro lado. Si yo tengo n elementos, es O de n, ¿no? Es algo lineal. Por cada elemento yo tengo que hacer una operación o una cantidad constante de operaciones. Entonces, si la redimensión es O de n, ¿cómo hacemos que mi apilar y desapilar, porque esto me va a afectar mi apilar y desapilar, se mantengan en O de 1? Vamos con el contrario. ¿Qué pasa si cada vez que yo apilo, redimensiono agregándole un nuevo slot? Solamente un slot. Por cada vez que apilemos vamos a estar haciendo de... Claro, cada vez que apilemos vamos a estar redimensionando. Es decir, que vamos a estar creando un nuevo slice, copiando los elementos, ¿sí? Cada operación de apilar y técnicamente desapilar va a ser O de n. Bueno, decimos, no usemos esa estrategia, hagamos otra cosa. ¿Qué pasa si agregamos, en vez de un elemento, agregamos 100 elementos cada vez? ¿Qué pasa con la complejidad en ese caso? No sigue siendo ODN. Bueno, técnicamente sigue siendo ODN, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos con complejidades, intentamos analizar la complejidad de nuestros algoritmos, no tenemos que analizarlo con 5, 10, 1000 o 1.000.000 de elementos. Tenemos que analizarlo con una cantidad infinita de elementos, ¿no? Una cantidad suficientemente grande que eventualmente se expanda. Entonces, digo a priori, bueno, 100 elementos, si yo tengo 100 elementos y aumento mi capacidad de a 100, está bien, o sea, no es lineal, no voy a hacer una dimensión todas las veces. Voy a hacer la primera, y después por 100 no hago, eso me cuesta 100, después por 100 no hago, después... Pero no sirve analizarlo de esa manera. ¿Sí? Si yo tengo 1.000.000 de elementos en mi pila y apilo 1.000.000 de veces más, ¿cuántas redimensiones voy a hacer? Y bastante cercanas a O de n. Y mientras más crezca, más cercano va a ser. Bueno, cualquier cantidad fija de elementos que nosotros le agreguemos a nuestros slice cada vez que redimensionemos va a tener el mismo efecto. Quizás converge más lento, ¿sí? Quizás si agrego de a 1000 en vez de a 100, está bien, las primeras 1000 veces va a hacer una operación cada 1000, pero después lo va a hacer más, o sea, termina convergiendo lo mismo, ¿no? O sea, siempre que analicemos complejidades tenemos que analizar la convergencia. ¿Qué puedo hacer para que no converja O de n?
lo que dice acá. Si cada vez que nosotros redimensionamos, duplicamos la capacidad de nuestros slice, cada vez lo vamos a estar haciendo crecer más, ¿no? O sea, la primera vez crecerá 2, después 4, después 8, 16, 32, 1000, no importa. Cuando tengamos 1.000.000 de elementos y redimensionemos, vamos a tener 1.000.000 más. El punto es, cada vez voy haciendo menos redimensiones, ¿no? Esto, eventualmente, si viene gráfico, bueno, esto lo explica Martín, si no lo voy a explicar yo, eso no termina convergiendo y yendo a ODN, ¿sí? Yo voy a terminar haciendo una operación de redimensión. Bueno, sí, yo tampoco lo quiero explicar, pero ¿por qué podemos decir que sigue siendo de 1? Porque esto se termina amortizando, ¿sí? Voy a hacer una redimensión que me va a costar n en n operaciones. No importa cuánto sea n, ¿sí? Si una me cuesta 100 y después estas 100 me cuestan 1, puedo decir que las 100 me cuestan 2, es decir, que me cuestan 1, ¿sí? Es constante. Eso va a ir creciendo, 100, 1000, 1.000.000, no importa, ¿sí? Por eso sigue siendo de 1 en el coste. Sé que no lo expliqué de la mejor manera, pero si necesitan repasarlo, repasen la teórica, que para eso está, ¿sí? Entonces, cuando redimensionamos, duplicamos para arriba y reducimos en 2 hacia abajo. Particularmente cuando estamos en un cuarto para que, bueno, nos caigamos en el borde de por 2, dividido 2, por 2, dividido 2. ¿Sí? ¿Qué hay acá en este coso verde? No sé. Bueno, lo que dijimos recién. Bien. Consulta. Sí. ¿No tendría que ser cuando la capacidad por 2, cuando la cantidad por 2 es igual a la capacidad? No, justamente lo que decía recién. Cuando redimensiono hacia abajo, ¿sí? Podemos decir, como dijeron acá, cuando llega a la mitad de la capacidad, digo, está bien, tengo la mitad vacía, redimensiono hacia abajo. ¿Pero qué es redimensionar hacia abajo? Dividir por 2. Entonces, de repente... No digo para agrandar, cuando agrandas. ¿Y para qué quieres redimensionar cuando estás por la mitad? Es decir, ¿sí? Hacerlo cuando llegues al final. Y para abajo, lo que decía recién, ¿no? Si lo hacemos cuando estamos en el medio, nos queda justo, ¿sí? Lo hacemos cuando está dividido por 4 para que haya un poco de espacio, por si se vuelve a apilar después de desapilar, ¿sí? Y no tener que redimensionar hacia arriba de vuelta. Bien. ¿Qué más queremos mencionar? Bueno, todo lo que dijimos recién. Esto lo dejo a ustedes para que lo lean. Yo quería llegar a esta parte. Parte de pruebas. Y sé que ahora ustedes cursan fundamentos, así que deberían saber qué es una prueba, ¿no? Particularmente cómo vamos a probar nuestros TDAs, ¿no? Que quizás es distinto a cómo probamos una función que hace cualquier cosa. Porque en un TDA lo que me interesa es probar, por supuesto, sus primitivas. Probar una estructura de datos implica ver que su comportamiento sea el esperado. A veces ver que su comportamiento sea el esperado, si ya sabes, medio redundante, implica operar con más de una primitiva a la vez, ¿no? O sea, ¿cómo me fijo que estoy apilando algo correctamente? A priori no puedo ver internamente cómo tiene la pila las cosas. Yo debería apilar y después hacer algo con eso para ver cómo me afecta. Todo esto va a estar en el archivo de pilatest.go. En el enunciado, a ver si lo podemos ver, dice que tenemos que hacer distintas pruebas. Si scrolleamos un poco, acá me dice, ¿no? Bueno, perdón, está copiado en la diapo, no sé por qué esto me lleva hasta acá. Me dan un par de criterios de cómo tienen que ser nuestras pruebas. Sí, de vuelta, léanlo después. Se supone que ya más o menos los vienen incorporados. Un tipo de prueba podría ser algo así. Sí, o sea, esto es para que se familiaricen un poco con el código Go para hacer pruebas, ¿no? Esto igual lo pueden leer, si en el archivo de pruebas hay si no me equivoco, hay un montón de pruebas ya hechas que pueden ir chequeando. Fíjense cómo usa el módulo de require, chequea que sea true, lo que yo le estoy pasando. Sí, esto chequéenlo con tiempo. Chequear con panic. Chequéenlo. Sí, lo importante es qué es lo que hay que chequear, ¿no? Que siempre es la prueba, es la pregunta más importante. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Un par de ideas, ¿no? O sea, acá les dejamos más o menos, diría que todo lo que necesitan chequear, ¿no? Si siguen estos lineamientos, va a estar bien lo que sea que hagan. Por ejemplo, crear algo vacío y que se comporte como algo vacío, ¿no? ¿Qué significa que se comporte como algo vacío? Que no hagamos nada. Bueno, ¿y qué significa no hacer nada? Cuando yo creo una pila vacía, primero, ¿cómo chequeo que esté vacía? Por la cantidad.
la pila no tiene cantidad, tiene una primitiva que me dice si está vacía o no. Entonces le pregunto, ¿estás vacía? Y debería decir que sí, ¿no? O sea, eso es lo primero que pruebo. ¿Qué más puedo probar? Que si intento desapilar de una pila vacía, me tira un panic, ¿no? Ya, para dejarme terminar. ¿Qué más? Si está vacía, intentar desapilar si está vacía, intentar ver el tope si está vacía. No, son cosas que tienen funcionamiento particular en ese caso. Después pruebo a apilar, ¿sí? Apilo elementos, ¿sí? Me fijo que al desapilar se mantenga este invariante, es decir, que se desapile en el orden inverso al cual yo los apilé, ¿sí? Las pruebas de volumen técnicamente no deberían probar nada nuevo, simplemente deben probar cómo se comporta el TDA cuando maneja muchos elementos. Sí, 10.000 no son muchos elementos, podrían probar con más si quieren. Pero en el fondo no prueba nada nuevo, prueba cosas que ya hicieron antes. Más condiciones de borde, ¿no? ¿Qué pasa si apilo y deja de estar vacía y desapilo y vuelve a estar vacía? ¿Realmente está vacía? Hay que chequear esas cosas, ¿sí? ¿Qué más? Ver el tope cada vez que apilo o desapilo. Chequear que no esté vacía cada vez que apilo y no debería estar vacía. O que cada vez que desapilo y vuelva a estar vacía, esté vacía. No sé. Creo que ya dije todo, ¿sí? Ver el tope cuando apilo, desapilo. Bueno, sí. Bueno, y siempre está bueno probar quizás con más de un tipo de datos, ¿no? Nosotros dijimos que nuestros TDAs, a partir de ahora, bueno, todos los que hagamos, van a ser TDAs genéricos. Nuestra pila funciona con cualquier tipo. Entonces estaría bueno que nuestras pruebas no usen solamente enteros. Que usen más de algún tipo para ver que efectivamente eso se está dando, ¿sí? Que realmente sea genérica en nuestra pila. Y hasta acá está. Sí, ya con estas pruebas cubrimos todo. Por supuesto, la pila es una estructura bastante básica, entonces no hay muchas cosas que probar. A medida que lo vayamos complejizando, vamos a ir haciendo pruebas cada vez más complejas, ¿sí? Sí. Esto está acá, en TPS pila, y de hecho dice lo mismo que tengo acá en la diapo. Sí, lo mismo que está escrito ahí. Shh. En TPS y en TP pila, si lo cliques. ¿Esta presentación? No, está en las clases. Está en TDAs iniciales, la 3. Y creo que eso es todo. Bien. ¿Alguna pregunta del TDA? Sí, sepan que lo tienen que entregar en una semana. Así que no tiene mucho tiempo, pero es cortito. Es fácil. Sí. Va, no, dale.